Hola a toda la gente que nos está viendo, a los estudiantes de la clase de arte y ciencia, a la gente que pues visita mi canal de YouTube. Bienvenidos a un episodio así como especial de viajes y libros. Hoy vamos a estar otra vez hablando no tanto de literatura, pero sí de contenido transmedia y de producción transmedia. Y hoy tengo conmigo a una persona que sabe mucho de producción, que es Clementina Grillo, diseñadora industrial, especialista en creación multimedia, magíster en estudio en humanidades digitales de la Universidad de los Andes y trabaja en la Comisión de la Verdad. Bienvenida, Clementina. Hola, Sergio, gracias por invitarme. No, con mucho gusto. Yo estoy súper emocionado por conversar contigo y por hablar sobre un montón de cosas. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poquito tu perfil y lo que yo sé de ti es que tú eres especialista en creación multimedia. Cuéntanos un poquito tú qué Sí, haces, a qué te dedicas. yo, pues digamos, estudié diseño industrial, ¿cierto? Que es una carrera que yo creo que ha evolucionado y le ha tocado cambiar mucho, ¿no? Porque es un tema, es una carrera que se preocupa como por la producción industrial y el mundo como está ¿Por qué? Esa en idea me términos materiales, interesa. porque el diseño industriales generan productos, ¿no? De consumo masivo. Digamos que cuando empecé a trabajar me pasó que caí como en una empresa, como en textiles, digamos como en el sector textil, y ahí me vinculé con temas más gráficos que de diseño industrial y más de interacción y de web. Y estando ahí en ese proceso, como después de ya varios años de experiencia laboral, como 5 o 4, pues como que quería seguir estudiando. Y sentía que no tenía un perfil, digamos, académicamente hablando, cercano a la producción visual, interactiva, video, animación. Entonces, por eso empecé como me matriculé pues como en esta especialización y de ahí seguí, digamos, como que ese fue como el primer acercamiento, a pesar de tener como esta carrera de diseño industrial que tiene como otro énfasis en esa época, en el 2000, pues tenía como ese énfasis muy de producto y de producto material, industrial, pues cambió, ¿no? Como la vida me cambió. O sea, tú antes estabas enfocado en, digamos, hacer trabajo de producto, como tú lo llamas, ¿y a qué te Sí. dedicas ahora? ¿Cuál es el enfoque de lo que tú estás haciendo ahora? Porque yo sé que tú tienes experiencia en animación y además has hecho investigación Con Silva. con Silva. Eh, Sí, sí, pero eso es como de la maestría de humanidades digitales. ok, entonces cuéntanos un poquito como, Después de darle un tiempo como a trabajar a multimedia, como con empresas y eso, y en academia también, hice una maestría en humanidades digitales, y ahí hay una mezcla muy particular, y es que yo estudiaba diseño industrial y al mismo tiempo hacía una cosa que se llama como opción en literatura, y era como un poco estudiar las dos cosas al tiempo, y dentro de ese proceso, que para mí era muy confuso también, porque yo no sabía muy bien cuál era el punto en común, de repente llegué como al modernismo y fue como súper revelador porque en literatura y en diseño, pues el modernismo fue una cosa muy fuerte. Entonces, cuando después de muchos años de trabajar en la academia y de trabajar también como diseñadora freelance, porque me fui del mundo textil y empecé a trabajar freelance, me salté esa parte, me matriculé, o sea, como que estaba buscando maestría, como también con un objetivo académico, como de fortalecer ese perfil, pues encontré esta de humanidades digitales que me parecía interesante y a la hora había que presentarse con un proyecto y de repente el universo hizo que conectara como cosas que había hecho mientras hacía la opción en literatura, pues con lo que estaba haciendo, que era como diseño digital y multimedia y eso. Y ahí fue donde como que surge Silva. Hay todo un tema como de diseño alrededor de Silva muy evidente, que se nota mucho en la novela, en la única novela que existe, se llama De Sobremesa. Y entonces, pues, la idea del proyecto era como evidenciar a partir de herramientas digitales, con el texto del libro, como la presencia, al final terminaron siendo objetos, ¿cierto? Pero originalmente, digamos, en lo que estuve trabajando mucho fue como el diseño alrededor de, ¿no? Pues de la historia, digamos, dentro de la historia, más que alrededor, es como el diseño dentro de la historia, y pues eso terminó siendo los objetos, y esa fue la relación con Silva. O sea, el proyecto de Silva sale de ahí. bueno, tengo dos preguntas para ti a propósito de lo que acabas de decir. Una, tú hablas de modernismo, ¿porque no nos cuentas un poquito qué es el modernismo? Y luego la otra siguiente pregunta que tengo es sobre esos objetos de Silva. ¿Cómo fue cuál es el resultado de ese proyecto?
Ok, bueno, entonces el modernismo es lo que sucede, digamos, como en el mundo occidental a partir de la revolución industrial, ¿sí? Entonces se inventa la máquina, mejor dicho, antes de la máquina, toda la producción de objetos y la producción gráfica era manual y artesanal. Los muebles se diseñaban por artesanos, ¿cierto? Que hacían los planos a mano y con cegueta o con serrucho, cortaban la madera, tejían las telas, ¿no? Como con unos manuales, telares manuales. Y con la máquina, pues hay un giro enorme, aparece como la industria, que empieza a producir a unas velocidades y unas cantidades de productos, ¿cierto? Impresionantes. Entonces el diseño es otra cosa, el comercio es otra cosa, y eso tiene unas implicaciones en la estética, que impactó, digamos, esto originalmente pasa en Europa y después como que se difunde un poquito por el resto del mundo, impactó a los diferentes países de diferentes maneras, entonces en la estética. Entonces el modernismo inglés tiene una estética, el modernismo francés tiene una estética, ¿sí? Los vestidos, las joyas, los muebles, ¿sí? Tiene como una línea estética particular, ¿sí? Estados Unidos tuvo otra línea particular, otros materiales, otras. Entonces, eso es el modernismo. Y en literatura, pues también hay toda una revolución alrededor pues, de la forma de pensar, ¿no? ¿no? Pero vienen como unas teorías como de la muerte de Dios y como de que hacen que, mejor dicho, que las obras literarias también tengan como unos ideales diferentes, ¿no? Personajes mucho más emproblemados, ¿no? Como Ok. unos seres como que se cuestionan ellos mismos su existencia, ¿cierto? Pero hay como algunos conflictos que son característicos de esa época y que están ligados también pues como a esa estética, ¿no? Entonces uno ve, o en arte también se ve, ¿no? Los personajes, ¿no? Entonces las figuras religiosas son mucho más elaboradas, pero también como con una cercanía un poco más como entre humana, pero también como de hadas, o otras religiones, otras búsquedas, ¿no? Que están, mejor dicho, hay como muchos elementos que influyen como en el momento y como en la propuesta estética de la época. Y hay una relación entre ese modernismo, como tú lo defines, y José Asunción Silva. O sea, él Claro, es. porque Ok. esa es la época en la que nace Silva. Esa es la época, o sea, Silva nació, se murió en el 89, en 1889 se suicidó. Creo que no tendría 30, o sea, habría nacido en el 60 y pico, Ujú. ¿cierto? O sea, le tocó toda esa época y el rollo es que su papá tenía un almacén de muebles en Bogotá y de eso vivía la familia y los importaban, eran muebles importados, o sea, los muebles que llegaban al almacén eran de esa misma época, eran franceses, ¿no? Los ingleses, entonces, y los importaban directamente, o sea, Silva viajaba a Europa a negociar, ¿sí? A buscar objetos para vender en el almacén, ¿no? Entonces, digamos, una de las cosas que yo siempre he pensado es que esa novela, que es la única novela que existe de él, porque el resto todo es poesía, solo escribió esta novela. Es como un catálogo del almacén, o por lo menos como un catálogo soñado, como los objetos que siempre quiso vender, ¿no? Y en la publicidad, digamos que está, o sea, hacía publicaciones en los periódicos, ¿no? Como anuncios de publicidad, pues ahí salen, ¿no? Como esculturas, no sé qué, telas, no sé cuáles, pianos, objetos decorativos, que era lo que él traía. Pero ese Ajá, detalle está fascinante. Yo no he leído de sobremesa de de José sobremesa. Asunción Silva, pero entonces ahora lo quiero hacer. Lo voy a anotar y luego hago otro video y te cuento cómo me fue con José Ah, Asunción sí. Silva. Pero Es fácil de entonces, leer porque es un diario de viaje muy corto, entonces va contando las ciudades y la gente que conoce y el vestido y la mesa y la silla y él, ¿no? O sea, va escribiendo todo lo que encuentra. y entonces lo que tú hiciste fue un poquito como volver a traer esos elementos a qué, o cómo fue ese resultado. Pues digamos, la idea del proyecto era visibilizar como ese rastro de los objetos, digamos, yo me centré como en los objetos en la novela, digamos, teniendo en cuenta la relación que existía entre el autor y, o sea, la relevancia, mejor dicho, habían varios motivos para hacerlo, entonces uno era, digamos, como desde el punto de vista del autor, digamos, es como esa relación que tenía Silva con los objetos en la medida en que su familia, pues, dependía de este negocio y que ellos mismos los importaban, y muchos objetos o algunos objetos que seguramente existen todavía, ¿no? En los mercados de pulgas o lo que sea, de pronto fueron importados por el papá de Silva, o sea, uno no sabe, ¿no? Los anticuarios, los objetos del siglo XIX que hay en Bogotá pueden tener ese origen, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que es muy interesante y muy bonita. Y la otra razón por la que
que justifica el lado por el que me fui, es que no es un tema que no sea como, mejor dicho, es un tema evidente. O sea, hay gente que se ha sentado a estudiar el tema. O sea, no soy yo como, a mí se me ocurrió, ¿sí? O sea, hay varios autores que han escrito alrededor de los objetos en la obra de Silva porque son muy evidentes y tienen pues diferentes ángulos desde la economía del país, desde, o sea, yo qué sé, ¿no? O sea, hay muchos, desde la importación y el comercio, ¿cierto? También desde pues desde la estética, sin duda, bueno, o sea, miles de razones. Y esos análisis y esos estudios, pues son los que yo encontré, digamos, son hechos por literatos o gente más de letras. Entonces son ensayos o libros incluso que hablan de objetos, pero nunca muestran nada. Nunca, no hay una sola foto. ¿Por qué? Pues es muy difícil saber cuáles serán los objetos exactos. Entonces, digamos, ahí sí yo como diseñadora industrial, originalmente, digamos, ¿no? Mi raíz de diseñadora industrial, digo, bueno, ¿cómo no vamos a mostrar los objetos de un momento tan importante como de una época crucial en el diseño y en el arte? O sea, esto se debe poder ver de alguna manera, ¿cierto? Entonces, la idea era cómo visibilizarlos de alguna manera. Entonces, el resultado pues partiendo de que es imposible saber cuáles son los objetos, pues porque muchos pueden ser parte del imaginario de Silva o nunca existieron, no sabemos, pues no era imposible casarse con un solo objeto. Entonces mi manera de resolverlo fue mi asesor de tesis pues como viendo referentes y cosas, me recomendó una instalación de un artista gringo que ahorita... Joseph Kosuth, no. One and Three Chairs de 1965. Exacto. Entonces es un artista conceptual que lo que tiene como esa discusión como, bueno, ¿qué es una silla? ¿No? O sea, se habla de una silla, pero ¿qué es una silla? Entonces está el objeto de la silla, está la foto de la silla, es la otra, y está el significado de un diccionario de la silla, y son esas tres, Sí. ¿cierto? O sea, La esas tres foto, sillas, la silla y la impresión de la definición. Exacto, el significado del diccionario. Entonces, lo que terminó pasando es que yo dije, pues yo no me puedo casar con un objeto, con ningún objeto, pero puedo hacer como diferentes representaciones. Entonces, voy a sacar los datos de la novela y esos datos los voy a convertir en diferentes maneras de visualización y los voy a montar en una instalación en la Casa de Poesía Silva. Eso fue lo que pasó. ¿No? Entonces, bueno, ahí viene toda la parte de gestión y bueno, y de resolver, de sacar los datos, de pensar cuáles son las formas de visualización. Entonces hay una que es visualización de datos. Listo, perfecto, sí. Entonces esto fue, digamos, esa es la visualización de datos, ¿cierto? Entonces, claro, hay que sacar unas categorías para saber qué objetos se van a ver, qué objetos se van a mostrar. Entonces, lo que yo hice para sacar las categorías fue basarme en la publicidad del almacén de Silva, que la encontré en la hemeroteca de la Luis Ángel, buscando en periódicos de 1896 y de ahí para atrás a ver si encontraba algo y bueno, fue muy emocionante encontrarlos y bueno, y esas son como las imágenes de la publicidad del almacén, entonces de ahí saqué, bueno, hay 3 categorías o 4, ya no me acuerdo muy bien cuántas son, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces son como textiles, vestuario. O sea, las que están en amarillo, las que están en azul, las que están en Exacto, violeta y una en rosado. una visualización de los objetos es la visualización de datos bueno, está esta que es la primera, que es en la novela, cómo se ve, o sea, digamos sin descontextualizar, no, más abajo, inventario etiquetado. Entonces, en la novela, cómo se ven, ¿cierto? O sea, cuando Silva habla de la mesa, ¿qué dice de la mesa en su contexto, ¿cierto? Entonces está este texto que es un HTML y está cada palabra, digamos, en el código atrás como etiquetada con la categoría, ¿cierto? Para, digamos, como detectar, ¿no? Que, digamos, hasta este punto pues está ahí y solamente cambia de color y parece un subrayado, pero eventualmente uno podría hacer otras cosas, ¿no? O sea, como... Entonces esa, después la otra manera de visualizarlo fue la visualización de datos, si no me equivoco, que es lo que sigue. Porque no sé, esta gráfica está como impresionante. Sí, me lo han dicho. Le ha gustado mucho a la gente. Es Pues, un árbol radial, se llama, ¿no? Un árbol radial. Y digamos que entonces, pues, ¿cuáles, digamos, qué conclusiones? Porque lo chévere de la visualización de datos es que uno como que entiende cosas que en el libro no se ven, ¿sí? Que no son tan fáciles de encontrar. Lo que yo veo en esta visualización, o como una de las conclusiones que yo saqué alrededor de esto, es que la distribución de los objetos es súper homogénea.
¿sí? No hay, si bien el diario, la novela es como un diario de viaje en el que hay una parte que es en Francia, hay otra parte que es en Inglaterra, hay otra parte que es en Colombia, ¿cierto? Hay una parte en Suiza. Yo veo que hay muebles, vestuario, joyería y utensilios, esas son las 4 categorías, Ok. distribuidas a lo largo de toda la novela, independientemente del contexto, ¿cierto? De una manera bastante homogénea, o sea, ¿sí? No es como en Francia solamente hay vestuario, en Suiza solamente hay utensilios. Bueno, me parece que es una forma muy, es que la palabra que tengo en la cabeza es como hermoso, es como una forma muy hermosa de hacer relaciones entre la información. Ajá. ¿Cierto? Es como una forma de graficar la información, que es una cosa que me impresionó mucho también de la exposición de los huellas de la desaparición, porque creo que Forensic Ajá. Architecture hace algo parecido y la Comisión de la Verdad está haciendo algo parecido, que es como formas de graficar la información que Sí. no son tan comunes. Entonces, es como un comentario que podemos hablar después, pero cuando vi esto pensé en eso. Yo creo que el tema de la visualización de datos es como, sí, es como entender como una información muy grande, o sea, un libro entero o muchos libros enteros, o sí, muchos datos y poder sacar conclusiones que solamente se ven si están graficadas de cierta manera, ¿sí? O sea, si estos datos se grafican, por ejemplo, de esta otra manera, son los Ujú. mismos datos en la gráfica que sigue, son los mismos datos, pero con otro tipo de visualización, pues ya uno no ve esa distribución homogénea, digamos, ¿cierto? La distribución no se ve homogénea porque la visualización es diferente, ¿cierto? Así sean los mismos datos. O Entonces, sea, en esta gráfica, los datos de esta gráfica son los mismos de esta sí, circular. sí, porque son los mismos objetos. Exactamente. Entonces es lo mismo, pero ahí ya, digamos, si su merced baja, digamos, las gráficas, esto ya es interactiva, ¿no? Entonces tiene el select arriba. Ah, ok. Entonces ahí no puedes coger, digamos, yo qué sé, quiero ver zapatos para hacer piruetas y Zapatos esto femeninos. no sé qué. Exacto. Y entonces le muestra a uno qué día del diario, ¿cierto? El 20 de junio hay muebles, hay vestuario, hay joyería, y los zapatos femeninos están dentro de los vestuarios y ¿no? O sea, como que uno Miremos puede explorar. tapiz. Ah, o sea que. Ah. Entonces, estos tapiz, el tapiz de Osbuson, esta es la Sí. categoría en la que pertenece y esta es la fecha en la que está mencionado en el diario. Exactamente, exactamente. Ah, Entonces, pero por eso ejemplo, en está esta muy. gráfica es muy chévere. En esta gráfica lo que uno puede ver es, por ejemplo, la proporción, digamos, puede buscar por objeto, ¿cierto? Pero puede también ver los días en los que no se registró nada, que son como el 5 de julio, el 9 de agosto, ¿cierto? Esta visualización le permite a uno como evidenciar como la proporción de los días en los que se mencionan objetos y los días en los que no se mencionan, y pues se mencionan en casi todo, ¿sí? En la radial, en el árbol radial, pues eso no se nota. En el árbol radial pasa lo mismo, y hay unos días que no tienen objetos y uno no los ve a menos que se siente media hora a buscar. Acá se ve otra cosa, se ve la distribución general. Ah, pero eso está Y esta súper fue chévere. es súper chévere, la Sí. visualización de datos es una belleza. Y este es otro ejemplo de visualización que fue por ciudad, pero creo que solamente me fui con los muebles, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿cuántos objetos hay cuántos muebles hay por ciudad, ¿no? Como es un diario de viaje, pues. Y ahí sale la conclusión, dice, a partir de esta se evidencia, ¿cómo? A partir de esta Se evidencia se evidencia. plantea una nueva hipótesis en la que se pregunta si el origen de los muebles importados a Bogotá en el siglo XIX eran en su mayoría ingleses o franceses, porque la mayoría de los objetos, si bien la mayoría de la novela ocurre en Suiza, Ok. y resulta que la mayoría de los objetos son ingleses y franceses. Entonces ahí hay como, ok, qué curioso. Fue una conclusión ahí como, si Sí. la novela pasa en Suiza, pues los objetos la mayoría deberían ser suizos, pero no. Entonces, pues la pregunta es como, bueno, ¿será que esos eran los que se importaban acá? Y pues el modernismo de Suiza pues no era tan fuerte. Volviendo a Kossuth, o sea, la representación de los objetos se basó en 3. Entonces, uno es la visualización de datos, el otro es el texto en su naturaleza, digamos, como, ¿cierto? O sea, como aquí está la silla y así se menciona y así la concibió Silva y este es su contexto, como él la dijo tal cual. Y el tercero es otro desarrollo, era una página web, digamos, ¿sí? En la que cada una de las palabras arrojaba una búsqueda en Internet de las imágenes que se encontraban en Internet según la palabra en diferentes repositorios. Entonces uno era Google, el otro era como
Museo Británico, tal vez, la Galería Met. Entonces es como esta proyección en la que hay muchos objetivos que están cambiando. O sea, ¿qué significa ese objeto dentro de lo que sea que es Internet? Entonces, por ejemplo, Mesa, ¿sí? Y pues si hay yo qué sé, reggaetonero apellido Mesa, pues sale la foto del reggaetonero, porque eso es lo que significa, digamos, si uno filtra por Google la Mesa en este momento de la historia y para lo que Internet representa y lo que nos quiere decir y lo que nos muestra, pues Mesa puede ser una persona apellido Mesa. En la instalación hubo dos experimentos, uno en la que esa parte se proyectaba como en la pared y estaba la visualización de datos en un mantel, como encima de una mesita. El otro es que, bueno, y el texto como en una tablet. Estaban las tres representaciones de los objetos. Te hago otra pregunta. ¿Cómo pasas tú este proyecto, este trabajo con José Asunción Silva, es el final de la maestría de Humanidades Digitales? ¿Cómo pasas tú a la producción o cómo conectas tú esta producción digital con el trabajo que estás haciendo en la Comisión de la Verdad? ¿Qué haces tú en la Comisión de la Verdad? Bueno, entonces estoy trabajando en el equipo del proyecto Transmedia, ¿sí? La Comisión de la Verdad es una institución del gobierno, digamos, que o sea, se genera después del proceso de paz. Es como una de las cosas que salen en el acuerdo de paz, ¿cierto? Es que se va a construir esta Comisión de la Verdad para contar qué fue lo que pasó, ¿cierto? Desde las víctimas y desde los que no han contado, ¿sí? O sea, cuál es la historia de los 50 años de guerra. Y el otro objetivo, digamos, además de contar, es generar unas recomendaciones para la no repetición. Entonces hay como unos comisionados que están haciendo toda esta investigación con unos equipos y esos resultados entonces se van a presentar en un informe, que son como unos libros, ¿no? Unos textos, pero hay un museo también, como un archivo gigante con una cantidad de material y ahí está este lado de los resultados o de los productos que es el proyecto Transmedia. Entonces el proyecto Transmedia lo que hace es que coge parte de los resultados, digamos, como esta investigación y genera como esta apuesta digital que busca como presentar la historia, digamos, a partir como de otras herramientas y otras narrativas y otras, como una búsqueda también un poco como con una apuesta digital, buscando llegar como a otras audiencias. También yo creo que es un poco aprovechar pues que la gente ahora también consume información de otras maneras, ¿no? Y a veces un libro se puede quedar, que es un poco lo que pasa con Silva, fíjese, o sea, usted no se ha leído de sobremesa y nadie se lo ha leído. O sea, es un libro del siglo XIX, eso no se lo ha leído nadie, ¿o no? Porque, o sea, muy poquitas personas, o sea, es como algunos obligados en el colegio y ya, o sea, sí, esos libros están quedando guardados, ¿no? Pues. Creo que sí, a pesar de que José Asunción Silva es como uno de los escritores más conocidos de Colombia, pues sí, efectivamente uno no lo ha leído. Y pensaría yo No. que la búsqueda de estas, ¿cómo se dice?, dinámicas digitales también es para evitar que el informe final de la Comisión de la Verdad se quede guardado en un instante. Una biblioteca, sí, sin duda, sin duda. La idea es llegarle a nuevas audiencias y también generar experiencias que sean diferentes y que sean como memorables. Cuando tú dices que que sean experiencias diferentes o memorables, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de experiencias se plantea hacer a través de la plataforma transmedia de la Comisión de la Verdad? Hay muchas cosas, digamos, en la medida en que es un proyecto transmedia, digamos, hay representaciones, o sea, productos que son de carácter totalmente digital, sin duda, pero también hay obras de teatro, pues publicaciones, ¿cierto? Hay conciertos, o sea, hay cosas que pasan en vivo, ¿sí? O sea, en vivo quiero decir en la vida real, ¿no? En la esfera de lo real, digamos. Fuera de la pantalla, ¿sí? Entonces el proyecto Transmedia es un poco eso, ¿no? Es como, al final van a quedar registros en la plataforma digital. Sí, digamos, o sea, el objetivo de lo transmedia es que no se queda solamente en lo digital, sino que la narrativa se construye a partir de diferentes medios y diferentes tipos de interacción, ¿no? Entonces, una obra de teatro que se complementa con voy a decir cualquier cosa, un juego digital, un videojuego, ¿sí? Pero que además la gente también interactúa y construye finales o lo que sea, ¿cierto? Entonces, en esa como universo, ¿cierto? Es donde se construye como una narrativa transmedia. Entonces, en el caso de Silva, digamos, aquí no, una de las críticas que pues, yo le puedo hacer a ese proyecto es que no tiene más allá de una exposición en un lugar público, va a estar pensado para ser montado en un espacio público como puede ser la Casa de Poesía Silva, no hay una interacción con usuarios. O sea, los usuarios llegan y miran y se van y chao, pero no construyen nada.
digamos, ¿cierto? Aquí pues, pero bueno, en la comisión, digamos, ha habido más interacción con la gente, o sea, la gente cuenta su verdad, cuenta sus historias, ¿cierto? Las representa, ¿no? En pues miles de eventos que no son un secreto y que han pasado durante la vida de la comisión. Pues digamos que la exposición de las huellas de la desaparición es un poquito un reflejo de eso. Cuando uno ve los videos que hay en las huellas de la desaparición, pues son construidos a partir de los testimonios de la gente. Exactamente. Entonces, no, sí, digamos que eso está sucediendo ya. Desde tu opinión, esta producción de material digital y de material transmedia, ¿tú crees que hay un impacto en la gente? ¿Hay un cambio en la percepción de la gente, por ejemplo, de Silva o ahora lo que está pasando con la Comisión de la Verdad? Pues yo ¿Funciona, creo que digamos? solamente tener, pues habría que medirlo, ¿no? La recordación, por ejemplo, ¿cierto? Que la gente se acuerde. Pero yo sí creo que entre un libro guardado en una biblioteca y una exposición como la de huellas de desaparición, pues ahí hay o sea, el informe de huellas de desaparición o la investigación es mucho, yo creo que le llega a mucha más gente a diferentes edades, ¿sí? En un espacio en el que la gente puede ir y ver y oír el video, o ver los videos, o ver las maquetas, o ver, ¿cierto? Que si está guardado en un anaquel de la fiscalía, Sí. ¿sí? O sea, como un informe de la fiscalía, porque al final ese es un poco, ¿no? Es como, bueno, venga a ver a quiénes masacraron, cómo fueron las masacres, ¿cierto? A quienes desaparecieron, quiénes están detrás de las tierras, eso es lo que dice esa exposición, ¿no? Bueno, y pues lo del Palacio de Justicia, digamos, leer eso en un informe de la Fiscalía, y están en la exposición, ¿no? Hay como unos informes todos de la Fiscalía que son como unos libros que uno puede como ver, ¿cierto? O sea, entre leer eso y ver los videos y recorrer, como ver las visualizaciones de datos, que también las hay, ¿cierto? Pues es mucho más digerible también, ¿no? A pesar de lo pesado que puede llegar a ser, ¿no? Pero yo siento que Huellas de la Sí, Desaparición sí. y todo el trabajo de la Comisión de la Verdad, pues es contar una historia muy, 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 muy pesada. Y entonces, Claro. bueno, no sé, eso es una cosa que yo le preguntaba a Manuel con el que hablaba de Cuatro Ríos, el creador de Cuatro Ríos, se me olvidó el apellido, Ah, sí. espérate. Porque el proyecto de Cuatro Ríos está sentado está centrado, o el centro como empezó era porque Manuel quiso hacer un cómic. La Ajá. idea de contar la historia de una masacre en un cómic en el 2015 todavía era una idea un poco paradójica, ¿cómo hago yo para contar una Claro. historia tan pesada a través de algo que se considera infantil o se considera infantil como un cómic? Entonces yo creo que uno podría pensar algo parecido Claro, es a lo lo que está mismo, haciendo la Comisión de Verdad. es una manera de acercar la historia a la gente y yo creo que son historias difíciles de contar y difíciles de recibir también, no, no solamente contar, sino uno a veces no quiere saber también, ¿no? O sea, el horror, ¿sí? Ese dilema sale en Maus, por ejemplo, ¿no? No sé si ha leído la novela gráfica de Maus. Sí. Hay una viñeta en la que el autor que se dibuja ahí, que está contando la historia de su papá en el holocausto, ¿cierto? Pero cuenta toda la historia, cómo fue decirle al papá, oye, quiero contar tu historia y estoy pensando hacer como una novela gráfica, que es como una especie de cómic también. Hay una viñeta en la que él se cuestiona eso, o sea, o varias, pues, en un momento en el que él se cuestiona eso y dice, yo cómo voy a contar la realidad que es terrible, que ni yo me puedo imaginar en un cómic, o sea, eso como, ¿cierto? No es un problema fácil, no es un problema fácil, pero yo sí creo que es una manera de llegarle a más personas y pues digamos si el objetivo de alguna manera, que es lo que también a lo que le apuesta la comisión, que es a la no repetición, pues no hay manera de no repetir negándose la cosa, ¿no? O sea, usted tiene que saber qué pasó, bueno, para ahora sí tomemos decisiones a ver y no repitamos esto mismo, porque si uno no lo sabe nunca, pues va y mete las patas, o sea, mete las patas otra vez. Pues yo pienso que eso también se trató el proceso de paz y de eso se trata toda la construcción de estas narraciones en diferentes formas y es que sepamos qué pasó para no volverlo a repetir, que es como lo mismo que haría uno con, no sé, si uno es alcohólico y quiere dejar de beber, pues entonces uno tiene que empezar a ver qué pasó para saber exactamente qué O no sea, un volver a quiz de hacer. matemáticas, un quiz de Es matemáticas. estudiar, es eso, es como saber qué Sí, como pasó. en qué se sacó cero, venga y vamos a ver cómo se hace y la próxima vez ya no me saco cero. Evaluar para mejorar. Y bueno, pues cuéntame, volvamos bueno, ahorita estábamos hablando de la exposición, como ya tú un poco más como
espectadora de Huellas de la Desaparición. Y Y sobre... yo hago el paréntesis que yo no trabajé en esa exposición, ¿no? Fui como, es como observadora también, tal cual, o sea, no, lo Bueno, aclaro, lo aclaro. ¿qué piensas tú, o digamos, a nivel emocional, o cuál fue como tu relación con, no sé, si fuiste y te demoraste las 3 horas viendo todos los Y videos? dos veces, y dos veces. Cuéntame sobre la experiencia de las huellas de la desaparición. Sí, o sea, son tres exposiciones, ¿no? Entonces la primera, digamos, tres temas. El de la Palacio de Justicia, Está el Palacio de Justicia, está el caso de los NUCAC, las ¿cómo? bananeras, Las las bananeras, bananeras, ¿cómo en se llama esa Urabá, zona? En Urabá. en Urabá. Entonces, bueno, la del Palacio de Justicia a mí me pasó que ya me había leído el libro de Germán Castro Caicedo hace muchos años, pues cuando salió, hay un libro de Germán Castro Caicedo como con una investigación al respecto. Entonces sentí que como que ya era una historia que más o menos conocía. Entonces, por lo menos pues desde esa perspectiva, digamos, desde la de Germán Castro Caicedo, que me parece igual que era un muy buen escritor. Bueno, pues digamos que me pareció interesante la manera, porque hay la manera de visualización, eso me pareció como súper interesante de esa parte de la exposición, porque es como esta maqueta 3D del Palacio de Justicia y la Escuela de Caballería y la ubicación de los personajes, que es una visualización de datos basada en video, pero representada tridimensionalmente. Eso me pareció genial. O sea, Yo creo muy que bien. me impactó mucho, pues sobre todo porque uno tiene como esta narración de un hecho muy pesado como es la salida de las personas. Cuando las personas salieron y están en video y pasan al museo, a la Casa del Florero y luego desaparecen, ver esto como puesto en maqueta de juguete le da, pues digamos que es chocante, pero además como que era como estar viéndolo como, sí, como yo me sentía ahí cuando vi esa maqueta, fue una cosa como muy, Ok, ok. sí, Sí, yo lo veía más como la síntesis de la visualización de datos, entonces con ajá, cuántos como punticos en el espacio. Esa, después la de los NUCAC me gustó mucho el mapa, me pareció sí. genial porque está hecho como con satelital, ¿no? Imagen satelital y tiene pues lo mismo, como unas categorizaciones, es un tema de visualización de datos también muy juicioso, ¿no? Que me pareció interesante por el tamaño también. Y además que a mí hay una cosa que me pareció interesante o que me gustó, pero que también me parece un poquito como complicada, es el hecho de que la imagen te pide que tú veas, que tú lo Entonces, leas para entender, porque estos son sí, como unas fotografías en como una capas y capas y capas de información de años de tiempo. mm, mm, Y cuando los datos se mezclan, pues producen una imagen que es bonita, es chévere, es como muy llamativa de ver, pero pues es una forma de representar la información a la que uno no está acostumbrado. no, y tiene una cosa que es como la escala, entonces hay como, yo que sé, un triangulito y es como una explosión, ¿no? O sea, es como un bombardeo, o sí, lo que sea, que representa pues como un triangulito, uno lo ve de este tamaño, pero en realidad es un terreno, o sea, es una zona, ¿sí? Como una zona de conflicto, es este circulito donde hubo, no sé, enfrentamientos, se ve de este tamaño, pero pues es que está visto desde el satélite, entonces pues sí, se ve de este tamaño, Sí, se ve pero es un chiquitico. territorio, ¿no? Entonces eso me pareció impresionante también de eso, ¿no? Como lo que hay detrás y ver también como la selva ahí, ¿no? Que hay como animales, o sea, sí, todo lo que afecta no es solamente las nucas, sí, sino hay una cantidad de biodiversidad que seguramente también se afectada por esa situación. Y la Sí. otra es la de Urabá, que me pareció muy impresionante también, porque yo de esa sí sabía menos, digamos, como ese conflicto que uno lo ha escuchado toda la vida, porque igual, o sea, desde García Márquez están registradas las masacres de las bananeras, eso como que, ¿no? Pareciera que como que ya vienen de atrás, uy, no, pero me pareció dolorosísimo y me pareció que había una cosa muy impresionante y es que no se nota en los videos, digamos, como en las visualizaciones, y eso no lo vi ahí, sino escuchando la historia, y es como que la gente trata de olvidar y como que era muy difícil encontrar el lugar, en parte porque la gente se fue, ¿no? O casi que lo olvidaron, ¿no? Había como un rumor, ¿no? Como hubo una masacre, sí, como por tal sitio, pero la zona era imposible, ¿no? Era como, y a partir solamente de estas imágenes satelitales, viendo como el movimiento de
las zonas y viendo los techos de las construcciones, como que pudieron, y con los registros Las de la cédulas fiscalía. catastrales y... Y de la fiscalía, hay como unos dibujos hechos por testigos, como que pudieron reconstruir, o sea, ubicar el lugar y dijeron, bueno, sí, eso pasó acá. Y fue cambiando así, ¿no? Como que los límites de las fincas bananeras fueron creciendo y creciendo como coincidencialmente, muy sospechosamente, que me pareció aterrador. O sea, y Es, no vuelvo a comer banano jamás, niego sí. rotundamente. Pues dos cosas que a mí como que me revolvieron las entrañas y es esta presencia de Chiquita Brands y la forma en la que ellos fueron adquiriendo los terrenos. Pero esa visualización de los datos de los terrenos, algo que uno no, o sea, sería muy difícil pensar en cómo ilustrar, no sé es que si el verbo es ilustrar, pero graficar esos datos para que uno comprenda la dimensión de lo que hizo esta empresa o esta multinacional ayudada por los bancos, por paramilitares. Entonces, como que eso me dejó muy impresionado también, como el hecho de cómo Sí, se grafica la información y cómo esa sí. información hace que uno entienda. Y esta otra que es no sé cómo se llama, la fotografía gigante que está puesta, que es las zonas que se ha comido el mar y las zonas que se ha comido el Ah, sí, banano. wow, brutal, ¿no? Brutal. Sí, pues yo creo que cumple la función de, como de, pues digamos que si uno no está viéndolo allá, es muy difícil entender las dimensiones de lo que ha sucedido en este sector en Colombia, pero esa imagen hace que uno por lo menos se sienta sacudido. Sí, a mí Y también me impresiona mucho y es como que, claro, hay un tema de desaparición que tiene que ver con, pues, o sea, como borrar la historia, borrar los campesinos, borrar, ¿cierto? O sea, borrar las fincas chiquitas, fincas de pequeños campesinos y eso, pero también está la naturaleza en su obrar, digamos, ¿no? sí. Y el mar se mueve y las orillas de la playa cambian y eso ahí no hay humano que valga, o sea, es como, y es terrible porque también es como, pues parte de la historia, si queda debajo del mar, pues cómo se recupera eso, ¿no? Esa parte ya, sí, muy impresionante esa visualización. Es un tema muy duro, es un tema muy duro. Yo creo que por eso también es importante buscar las maneras de visualizar que sean lo más amables, lo más interactivas, o sea, como una cosa, o sea, que se vean, yo creo, como agradable, ¿sí? Que llamen la atención, que no lo dejen a uno traumatizado por él, ¿no? O sea, no tan traumatizado después de ver la información, ¿cierto? Pues porque... Pero desde tu experiencia haciendo este tipo de trabajo, ¿hay una forma para hacerlo? O sea, No, hay o un sea, límite, digamos, porque es que pienso yo que puede ser una cosa y es que no, como se dice en inglés, sugarcoat. Como que sí, como que la información se vea linda, pero no transmita lo que tiene que transmitir. O sea, es necesario que la información se pues por lo ponga menos con muñequitos y florecitas o no, no, digamos. no, 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 no. Más que eso, lo que quiero decir es como que sea agradable y den ganas, digamos, como que genere interés. No, no se me ocurre ahorita como un ejemplo de algo que uno vea y definitivamente no le genere ningún, o sea, que uno lo vea y diga, uy, ¿qué es este ladrillo? Bueno, a los que no les gusta la matemática, que me imagino que en ingeniería no les pasa, ¿no? Y a mí también me gusta, pero hay gente que no le gusta, ¿no? Pero, o sea, libro de Baldor, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Que uno, o sea, genera como Ya. que la gente no lo quiere ver. Sí, sí. Más que se vean como con muñequitos o lo que sea, es como que genere interés, ¿sí? Que de alguna manera la visualización ayude a la transmisión de la información y Ujú. no la aísle del usuario, no la aleje del usuario, sino que al Sí, contrario la acerque al usuario. que ese es ¿Cierto? un gran reto, ¿no? Cómo hacer No, para que pues la... dificilísimo, dificilísimo. Toca pues hacer pruebas con usuarios, ¿no? Esa es como la metodología de diseño un poco también, ¿no? Es como hacer pruebas con usuarios y hacer como investigación también pues, de usuarios, ¿no? Ver qué es lo que le gusta a la gente. ¿Crees tú que hay alguna plataforma o hay algún proyecto que haya logrado cumplir eso? O si hay algún, aparte de Maus, Pues, que es como el granito de la literatura de la recuperación de la verdad o de contar una verdad. Si hay algo de la novela gráfica, es un éxito sí, de la novela gráfica. si hay algo si hay algo que tú nos recomendarías ver o le recomendarías a los estudiantes ver. No, pues hay muchos, o sea, se me ocurre uno ahorita, como el primero, y creo que es un proyecto que vale la pena como, bueno, hay muchos, pero el primero que se me ocurre a la cabeza es como la página, por ejemplo, la página de Residente me parece que es un buen ejemplo, porque tiene como la historia de las canciones, digamos, de cómo construye él como
pues como una investigación alrededor de la música que cuenta historias, ¿cierto? Que son historias en diferentes lugares del mundo, pero tiene una apuesta súper linda en la que como reconstruye como el mapa desde otra perspectiva que no es una visión como colonial de la geografía, sino un poco más experimental. Me parece que es un referente bonito. Entonces, además, lo ubica uno, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, si le das saltar intro, por ejemplo, como que son como unas islas que uno puede como, son territorios. Pues cada territorio cuenta como la historia y la investigación que se hizo. Dice, arrastra para explorar. Bueno, esto es... ¿Cierto? Entonces hay como todas historias en diferentes lugares del mundo que hacen parte de la investigación para la construcción de, pues, la música, para el diseño del, ¿cómo se llama? La composición musical. Entonces me parece ¡Wow! que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Y entonces esto es como en China, pero hay otros en África, entonces uno va recorriendo este mapa, que es un mapa totalmente decolonial, o sea, no es el mapa del mundo como uno, sino es una apuesta diferente como a una ubicación en el espacio. Entonces yo me voy ¿Sí? moviendo y él me va mostrando espacios. ¿Cierto? Y esto se convierte en conciertos, se convierte, ¿sí me entiendes? Algo que también sale, son historias de la gente, pero que también se convierte en cosas que se pueden presentar en vivo, en conciertos, porque también hay música asociada, ¿cierto? O sea, hay como, me parece que eso es un proyecto bonito. La acción es muy bonita también, ¿no? La fotografía, los videos son muy lindos. Esa es una. Venga, a ver si encuentro yo, ¿qué otras son? Me A acuerda de ver un si encuentro. proyecto que a mí me gustaba mucho ponerle antes a mis estudiantes, que era el de Pregoneros de Medellín, se llama, y es un Sí, proyecto sí, muy sí, bonito. sí. Sí, 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 lo conozco también. Bueno, hay un proyecto que es en el New York Times, que son como los obituarios a partir de, le va a pasar el link a ver si le abre, a mí ya no me abre porque ya lo vi todas las veces que podía y ya me quieren cobrar. Ay, Son los obituarios de la gente que se murió por COVID, ¿no? Entonces, en un momento, cuando arranca la pandemia, ¿no? Como el primer año, esto es una cantidad de gráficas, ¿no? Y son barras, ¿no? Entonces, como cómo va cada mes. Y entonces hacen una visualización en la que muestran quiénes son estas personas, o sea, como las historias de la gente. O sea, dicen como la gente es menos, es más, perdón, es más que un número. ¡Ay, qué bien! Entonces uno empieza a bajar, esperemos, creo que debe empezar a cargar, ¿cierto? Y entonces es como la línea de tiempo, es una visualización de datos de las muertes por COVID. Pero entonces, en vez de mostrar la cosa como una gráfica de barras, lo que hacen es que van mostrando cómo van apareciendo personitas y cogen los datos de los obituarios del periódico. Entonces, ya no es un X, sino es el bombero, padre de familia amoroso, no sé qué, ¿no? O sea, como que se salen del tema de convertir a la gente en una cifra y cuentan es la historia de cada uno. Entonces es como muchas, poquitas personitas y van apareciendo más, apareciendo más, apareciendo más y al final es un montón de gente. y me parece muy, como muy pertinente el asunto de las formas diferentes de organizar la información, porque creo que uno está muy acostumbrado a que te entregan un mamotreto y tienes que leer el mamotreto y tienes que aprender a escribir mamotretos, porque si no parece que la información no circula. Y esto es un Uh-huh. ejemplo de que la información se puede distribuir y se puede mostrar de forma diferente. Claro, claro, Dime. creo lo mismo, creo lo mismo, creo lo mismo. Bueno, pues Bueno, antes de despedirnos, no sé si tienes algún mensaje para la gente que nos está viendo o alguna recomendación para la gente, para los estudiantes de la clase de arte y ciencia. nada, que le hagan seguimiento a la comisión, háganle seguimiento a la comisión y crean en el proceso de paz, sin meterme, sin querer ser muy política. Yo creo que el proceso de paz se dio, la Comisión de la Verdad existe, hay que saber qué está haciendo la JEP, hay que seguir, eso es Hay que estar relevante para informado, los... hay que estar informado y ojalá trabajen en proyectos que busquen informar a la gente de la mejor manera con los medios y con los tiempos y los medios que usa la gente actualmente, que ya no son los que eran antes. Entonces, yo creo que ahí hay mucho campo por explorar y por proyectos por hacer, ¿no? Como informar a las personas, o sea, ¿cierto? De la manera como ellos entienden, como las personas entendemos y lo hacemos, digamos, porque no sé si se está informando todo el tiempo, pero llegarle a la gente como hay que llegarles, que yo creo que es como la clave. Bueno, pues Clementina, te agradezco muchísimo. Y el proyecto de José Asunción me parece muy, muy bonito. Yo creo que lo voy a estar viendo. Voy a intentar darle una oportunidad de sobremesa y te cuento.
Ah, bueno, chévere. Y nada, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a la Bueno, gente. no, lo mismo. Gracias por la invitación. Con muchísimo gusto, espero que nos veamos en persona por ahí. Y nada, a la gente que nos está viendo, a los estudiantes, a las personas que estén muy interesados en la Comisión de la Verdad, en las huellas de la desaparición, pues podemos seguir conversando. Y listo. Chao.